Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Casi 2.500.000 pacientes de 34 países del sur beneficiados con la misión Milagro. Exigen en El Salvador inmediata liberación de los 5 héroes. Asociación Cultural Yoruba de Cuba rinde homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Casi 2.500.000 pacientes de unos 34 países del sur han recibido atención gracias a la misión Milagro. El proyecto concebido por Fidel Chávez e impulsado por el ALBA tiene gran impacto en Nicaragua. Estas filas de pacientes son cotidianas. Cada vez son más los ciudadanos con padecimientos oftalmológicos que viajan a los centros de la misión Milagro. El impacto ha sido muy grande porque ha permitido mejorar o recuperar la visión de un número importante de nicaragüenses de bajos recursos económicos que si no hubiera sido por esta misión realmente no hubieran recibido el tratamiento quirúrgico y no hubieran mejorado su calidad de vida. Informes de la Organización Mundial de la Salud exponen que actualmente en el planeta hay más de 135 millones de personas con discapacidad visual. Más del 90% de los casos de ceguera en el mundo viven en países del sur y casi todos son ciudadanos con bajos recursos económicos impedidos de acceder a las clínicas y hospitales privados. Los pacientes son captados, son pesquisados tanto por los compañeros del PIC como por los propios compañeros de Operación Milagro. Hasta el pasado 27 de julio, casi 2.500.000 pacientes de 34 países han sido atendidos en las posiciones quirúrgicas de la misión Milagros. Es así como la visión humanista y solidaria de Chávez y Fidel y de las misiones y programas del ALBA se multiplican en las naciones del sur para llevar luz y esperanzas a pueblos hermanos. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Coordinadora Salvadoreña de Solidaridad con Cuba organizó varias actividades conmemorativas por el aniversario 60 de los asaltos a los cuarteles Moncadas y Carlos Manuel de Céspedes. También exigió la inmediata liberación de los héroes cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. Desde San Salvador recibimos un reporte del corresponsal de Prensa Latina Televisión. Una multitudinaria manifestación recorrió importantes avenidas de San Salvador, según informa el periodista Miguel Fernández Martínez. Estuvieron representados los veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, estudiantes, organizaciones sindicales y de solidaridad con Cuba. Para nosotros, los revolucionarios salvadoreños del FMLN, eso tiene un alto contenido político, militar, etcétera, no solamente para Cuba, sino que para el mundo. Desde la Universidad de Salvador y hasta la Plaza José Martí llegaron estos grupos de solidaridad integrantes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, de organizaciones estudiantiles universitarias, graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y cubanos residentes en el país centroamericano. Ofrendas florales de las embajadas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fueron depositadas en la capitalina Plaza José Martí. Recordar estos hechos causa una gran emoción porque el pueblo salvadoreño se organiza, se renueva, rescata todas sus mejores tradiciones para poder conducir el proceso de cambios que han decidido poner en marcha en su país. Estas muestras de solidaridad sirvieron además para exigir la liberación de los luchadores antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos desde 1998. Un llamado a la unidad latinoamericana y de apoyo al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde la redacción internacional y con la colaboración de Prensa Latina Televisión, Solange Riera Aguilar. El segundo encuentro de mujeres del Foro de São Paulo fue inaugurado en esa ciudad ubicada en el sureste de Brasil con la intención de abrir nuevos espacios con carácter igualitario para ellas en la vida política. Las delegadas a este encuentro internacional coinciden al señalar que no es posible pensar en sociedades democráticas sin dar solución definitiva a la desigualdad de género.
De esta cita saldrá una declaración final con las demandas fundamentales de las mujeres desde visiones diferentes. El capítulo femenino forma parte del programa más general del Foro de Sao Paulo, cuyo propósito es unir a las fuerzas de izquierda y debatir políticas de integración regional ante la crisis económica mundial. Walter Pomar, secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, resaltó que se avanza también en el desarrollo de escuelas para jóvenes, lo cual permitirá tener en el futuro una militancia política de izquierda formada por esa concertación. El Foro de Sao Paulo reúne a un centenar de partidos de la izquierda latinoamericana. Néstor Pardiño, Redacción Internacional. La cumbre antiimperialista que se celebra en la ciudad boliviana de Cochabamba incluirá en su declaración final un reclamo que insta al cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. También pedirá la libertad de los antiterroristas de la isla presos en el país norteño. Los movimientos sociales exigen además la devolución de las Islas Malvinas a Argentina y el derecho de Bolivia a una salida soberana al mar. Abogan por el cierre de las bases militares extranjeras en la región, el cese de las vejaciones a los prisioneros de la cárcel de la base naval de Guantánamo y la retirada de las tropas norteamericanas de ese ilegal enclave militar. A la cumbre en Cochabamba asisten más de 1.200 delegados de 18 países en representación de casi un centenar de organizaciones sociales. La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunció hoy el posible inicio de la redacción junto con el gobierno de los primeros borradores sobre el tema de la participación política. El equipo de la insurgencia radicado en La Habana para la búsqueda de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano dijo este jueves que sus propuestas sobre el segundo tema en discusión, la participación política, ya han sido recibidas en la mesa de conversaciones y previsiblemente hoy comenzarían las elaboraciones conjuntas para un eventual acuerdo parcial. Han sido admitidas con respeto, con mucha responsabilidad por parte del gobierno y toda la disposición para la discusión, enmarcándonos siempre en los parámetros del Acuerdo General de La Habana, porque no olviden eso, nuestras propuestas siempre planteamos deben ser discutidas a la luz del preámbulo de ese acuerdo magnífico que se firmó en La Habana, que es la capital de paz del continente. Sobre el llevado y traído asunto de las víctimas y el perdón, las FARC manifestaron sentir profundamente todos los dolores de la guerra, pero reiteraron que ha sido el terrorismo de Estado el causante de esa confrontación y por tanto el mayor victimario. Vamos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que la reconciliación sea plena, pero sin espectáculos, sin que el perdón sea tomado de manera utilitarista, como un instrumento también para demonizar al contradictor. La guerrilla insistió en que el tema de las víctimas, que también forma parte de la agenda de paz, se discutirá más adelante. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Iniciamos hoy nuestro espacio con el Panamericano de Béisbol Sub-15 con sede en Colombia. El equipo cubano rivalizaba al cierre de nuestro espacio con el seleccionado de Estados Unidos, luego de que la víspera el plantel de Panamá quitó el invicto a los nuestros al derrotarlos 4-3. El lanzador canalero Leandro Solís trabajó 7 sólidos episodios para contener la artillería cubana. Solís admitió solo 5 indiscutibles, incluido un cuadrangular de Omar Esteves. Panamá, con balance de 3-2, pasó a la siguiente ronda y aún le queda disputar un partido de la fase regular programado para hoy ante México. El torneo otorga 4 plazas para el Mundial de la categoría programado en el 2014 en México. Entre tanto, el estadounidense Benjamin Chiller Freeberg ya intenta el récord de cruzar el estrecho de la Florida desde el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba hasta Cayo Hueso, remando sobre una tabla diseñada para esta modalidad deportiva denominada paddleboard. Freeberg, de 35 años de edad y poseedor de un récord mundial, así como otro Guinness en la especialidad, comenzó la prueba al filo del mediodía y espera que en aproximadamente 24 horas pueda concluirla. Tras salir al mar abierto, la comitiva puso rumbo noroeste a fin de aprovechar la corriente del Golfo en esta prueba de cerca de 103 millas náuticas de trayecto. Previo a su partida, el estadounidense Benjamin Freeberg ofreció una rueda de prensa en el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, donde aseguró que su intento tiene como propósito promocionar la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba, así como abogar por una vida más activa y sana.
Guillermo Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la segunda fecha del atletismo de la Sordo Olimpiada con sede en Sofía, Bulgaria, Suslaidis Girat dio a Cuba la primera medalla de oro en los 100 metros planos con récord mundial de 11:72 segundos. Con este resultado superó el bronce de la versión anterior en Taipei de China 2009. Hoy Suslaidis tenía previsto ratificar coronas en el salto de longitud y el triple. También sobresalió la actuación de Erlis William en el hectómetro con crono de 10 segundos 88 centésimas para adueñarse del bronce. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Los pacientes afectados por la ingestión de alcohol metílico en el municipio de La Lisa continúan siendo atendidos cuidadosamente. En el último parte emitido por la Dirección Provincial de Salud se reportan 9 fallecidos, 59 hospitalizados y el número de altas se incrementa. Nuestra visita hoy al Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, la institución donde permanece la mayoría de los pacientes intoxicados por alcohol metílico, coincide con escenas como estas. Debe tratar de guardar reposo. En estos días nosotros le vamos a pedir unos días de reposo para que esté con su familia, una alimentación balanceada y debe ir a su médico de familia para que lo vuelva a reevaluar y durante un tiempo pues lo van a tener de manera que no haya ningún tipo de problema. Antonio Navarrete y varios pacientes reciben su alta hospitalaria. Más tarde la directora del hospital nos describe la situación de todos. Nosotros hemos recibido un total de 59 pacientes. De estos 59 pacientes nosotros tenemos reportado en estos momentos 2 críticos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y tenemos 7 pacientes reportados en terapia intermedia. El resto de los pacientes se mantienen en la sala. De estos pacientes que se mantienen en la sala, hoy se están valorando y ya están en proceso 7 pacientes para el alta médica, que continuarán su seguimiento en la atención primaria de salud del municipio de donde provienen, que en este caso es el municipio de La Lisa. Nosotros, del total de estos pacientes, nosotros prácticamente el sexo que mayor ha prevalecido han sido el sexo masculino. Hemos atendido un total de 6 pacientes. De estas 6 pacientes tenemos un caso que se encontraba lactando a 2 niños pequeños. Estos 2 niños se encuentran en perfecto estado de salud y la paciente se encuentra en la terapia intermedia para ser valorada posteriormente su seguimiento hacia la sala y posteriormente el seguimiento hacia la atención primaria de salud. Confiamos en que la madre de los 2 pequeños sacara realmente su lección. Sí, yo sí saco experiencia. En otras de las salas los testimonios tienen la misma esencia. Fue una experiencia demasiado amarga y bueno, gracias a la atención médica que nos han dado, ha sido bastante efectiva, bastante buena. Nos hemos superado en poco tiempo, hemos superado bastante bien. Gracias. Sí, ya con eso bastante suficiente tengo. ¿Te sientes mejor? Sí, ya está bastante bien. Los especialistas de la atención primaria de salud en la comunidad Balcón Arimao del municipio de La Lisa ofrecerán el seguimiento que la situación requiere. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Una baja superior, o sea, una baja en los niveles medios de la atmósfera, entre 3 y 6 kilómetros de altura, está produciendo chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, pero mañana tendremos un viento que vendrá del sudeste, un flujo de aire húmedo y además el calentamiento del día, y por eso en la tarde y principios de la noche son posibles chubascos, tormentas eléctricas, fundamentalmente desde Artemisa hasta la provincia de Holguín, en zonas del interior y más aislados en el resto. Dicho esto, el pronóstico del tiempo es que en el occidente tendremos algunas nubes y sol por la mañana y habrá temperatura mínima por la madrugada de 22 y hasta 25 grados Celsius. Pero por la tarde las temperaturas van a subir a 32, 33 grados y habrá chubascos y tormentas eléctricas fundamentalmente en zonas del interior, desde Artemisa hasta Matanzas, y bueno, un poco más aislados para el resto. Y eso puede durar hasta principios de la noche. Y en cuanto a la zona central, habrá sol abundante por la mañana, 23 grados de temperatura mínima por la madrugada, y en la tarde numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en este territorio, fundamentalmente en zonas del interior, con temperatura máxima de 32 y 33 grados Celsius. En la región oriental habrá sol
y algunas nubes por la mañana, 23, 24 grados de temperatura mínima por la madrugada y en la tarde subiendo los valores a 32, 33. Pudiera haber algún valor de 34 en zonas de la parte sur oriental. Y habrá pues algunos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas más aislados para zonas de la costa norte y esto hasta el anochecer. En los próximos días, fíjense ustedes que todavía el sábado puede haber posibilidad de algunos chubascos, tormentas eléctricas en la tarde en zonas del interior del occidente y centro del país, pero para el resto serán muy aislados, quiere decir que va a disminuir la probabilidad de lluvia para domingo y lunes. Y en cuanto a las temperaturas, eso sí, vamos a seguir con temperaturas bastante elevadas en todos estos días, como es normal del verano y especialmente en este mes de agosto, el mes más cálido del año en nuestro país, que está comenzando hoy. Así que hasta mañana y como siempre pasen una noche muy feliz. Y el gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su malestar con Rusia por el otorgamiento de asilo temporal a Edward Snowden. Según la vocera del Departamento de Estado norteamericano, esa acción del gobierno ruso socava una larga y perdurable cooperación en materia policial y legal. Informó además que se evalúa la utilidad del encuentro entre Obama y Putin en septiembre, al margen de la cumbre del G20 en San Petersburgo. El gobierno de Moscú en reiteradas ocasiones rechazó extraditar a Snowden por no existir tratado con Washington en esa materia. No obstante, Rusia insistió que el asilo está condicionado a que el excontratista no haga propaganda en contra de Estados Unidos. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo haberse equivocado al confiar en el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, encarcelado por corrupción. Rajoy se negó a renunciar y convocar a elecciones anticipadas, como le exige la oposición. Según Bárcenas, le entregó a Rajoy y a la secretaria general del PP, María Dolores del Cospedal, decenas de miles de euros en efectivo. Durante el debate parlamentario de más de 5 horas, casi todas las fuerzas representadas en el legislativo demandaron la inmediata renuncia del líder de la derecha gobernante, que dispone de mayoría absoluta en ese órgano. Con el voto de Hamburgo, la Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundestag, ratificó este jueves el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea, Colombia y Perú, pese a las críticas de organizaciones no gubernamentales alemanas y el rechazo de los partidos de oposición. Más detalles en el acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añé, y a toda la teleaudiencia. Un grupo de 45 organizaciones civiles pedían al Bundesrat que no lo ratificara. Los que apoyan este tipo de acuerdo ignoran totalmente las consecuencias reales de lo que implica la liberalización comercial. Según el resultado del estudio del impacto sobre la sostenibilidad del comercio entre la Unión Europea y los países andinos encargado por la Comisión Europea, el impacto negativo lo sufrirán las empresas más vulnerables, en este caso las pequeñas y las medianas. El grueso de las exportaciones de Colombia y Perú son productos primarios como los agrícolas y sobre todo los combustibles y derivados de la minería. Por su parte, las exportaciones de la Unión Europea a la región andina son principalmente productos manufacturados, especialmente maquinaria y transporte de equipos y químicos. El más reciente referente de un acuerdo parecido es el Tratado de Libre Comercio firmado hace casi más de 20 años por los Estados Unidos, Canadá y México, el cual ha implicado el empobrecimiento del campo mexicano, la pérdida de millones de empleos en el sector industrial en Estados Unidos y la migración de millones de personas hacia los vecinos países del norte. Y mientras esto ocurre en Perú, al menos 250 jefes de servicio y departamento de diversos hospitales del país renunciaron a sus cargos, informó el presidente de la Federación Médica Peruana, César Palomino. Hoy se cumple la jornada número 17 de la huelga. Los médicos peruanos también iniciaron el pasado sábado una huelga de hambre para radicalizar la protesta que exige al gobierno mejoras salariales. El presidente peruano llama al gremio médico a levantar las huelgas en medio del azote de una epidemia de gripe AH1N1 que ha cobrado la vida de 35 personas y se han registrado alrededor de 512 casos de contagio. Y terminamos en Bolivia, donde el gobierno de Evo Morales firmó un contrato con petróleo y gas de compañías de Rusia y Francia. Veamos un fragmento de Telesur. Decía en 2002, 2007, durante la campaña, si Evo es presidente, no va a haber inversión. Y este hecho
que Rusia, mediante Gazprom, esté presente, exploración, explotación, es una alegría, es una satisfacción, un avance profundo para el pueblo boliviano. Estoy seguro que con nuevos campos vamos a seguir mejorando la economía nacional. La producción actual de petróleo de Bolivia es de 58.753 barriles por día y sus reservas probadas de gas natural ascienden a los 11,2 trillones de pies cúbicos. El presidente Evo Morales aclaró, las empresas extranjeras llegan al país como socias y no como patronas. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. A 200 años de la realización de la campaña Admirable en los actuales territorios de Colombia y Venezuela, jóvenes cubanos rememoran ese hecho histórico, uno de los más importantes de las gestas libertarias latinoamericanas. A caballo, a pie, en bicicletas y hasta en patines. Ningún medio parece inapropiado para estos jóvenes que simbólicamente recorren 200 años con rumbo al ayer. Su objetivo, evocar una de las mayores epopeyas fruto del espíritu independentista latinoamericano, la campaña Admirable comandada por Simón Bolívar de mayo a agosto de 1813. Para nosotros lo más importante es ir compartiendo esa semilla de solidaridad, de amistad entre todos los cubanos y también con los jóvenes extranjeros que participan junto a nosotros. Por iniciativa del movimiento juvenil martiano, la heterogénea caravana partió del municipio de Colombia en Las Tunas el pasado 30 de julio y terminará su recorrido en Venezuela, Ciego de Ávila, el próximo día 5. La integran permanentemente 18 expedicionarios de 6 provincias, quienes en cada sitio por donde pasan reciben el acompañamiento de jóvenes que viven allí. Bueno, nos podríamos haber sentido muy cansados por el calor, por cosas del clima, etcétera, pero la energía que nos ha dado el pueblo ha sido una cosa tan impresionante que nos dan ganas de seguir. Con su recorrido de más de 200 kilómetros por esta zona del país, el contingente que rememora la campaña Admirable secunda una convocatoria de Telesur y saluda también la 18ª edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que tendrá lugar en Ecuador. Y nosotros queremos, a través del movimiento juvenil martiano, ir reeditando esta campaña valiosísima para nosotros, sumar jóvenes de todo el país, exhortar a que los jóvenes hagan cosas como esta. En Camagüey, Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, con ustedes las culturales del Estelar. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba rindió homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso en el aniversario 65 del Ballet Nacional de Cuba y el 70 de su debut escénico en Giselle. En la Asociación Cultural Yoruba de Cuba se vivieron momentos emotivos cuando en medio del silencio retumbaron los tambores y los cantos ancestrales para tributar un digno y sentido homenaje a la directora general del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, esta cubana sin par que ha puesto tan alto el nombre de la cultura patria en el mundo. El presidente de la Asociación Cultural, Antonio Castañeda, llamó Iyalicia a la destacada bailarina cubana, ya que en lengua yoruba Iya significa madre y ella ha sido desde siempre madre espiritual de la danza y símbolo de amor y paz. En la celebración, Alicia recibió diferentes obsequios. De la misma manera, la Premio Nacional de Danza Zenaida Armenteros, junto a la compañía folclórica Ocantomí y estudiantes de la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonich, también regalaron su arte. Eva Maura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta tarde el espacio Encuentro Con, que se realiza en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, bajo la conducción de la periodista Magda Recic, tuvo como invitado al cantautor Raúl Paz, quien compartió con su público anécdotas de su carrera profesional y otras facetas de su vida, no solo como artista, sino también como ser humano. En próximos espacios ampliaremos esta información. Y para concluir, les informo que la jornada de la canción política, encuentro más antiguo de arte joven en Cuba, organizado por la filial guantanamera de la Asociación Hermanos Saiz, reunirá desde hoy y hasta el día 4 de agosto a cerca de medio centenar de creadores artísticos de una decena
decena de provincias del país, quienes interpretarán canciones de contenido político-social, desarrollarán recitales de poesía, exhibirán productos audiovisuales y muestras de artes plásticas. La cantautora Liuba María Evia figura entre los más esperados invitados de esta jornada 37 de la canción política que se llevará a cabo en la más oriental de las provincias cubanas. Y así me despido, soy Dianic Flores y les reitero las buenas noches. En América Latina y el Caribe se reporta un aumento en los casos de dengue grave y de fallecidos por esta enfermedad infecciosa. En busca de iniciativas internacionales para el control de esta epidemia, del 12 al 23 de agosto en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí tendrá lugar la 13ª edición del curso internacional de dengue. La doctora Guadalupe Guzmán desde 1979 investiga sobre el dengue. Es la jefa del Departamento de Virología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y nos explica que hoy más que nunca el próximo curso internacional de dengue es fundamental para enfrentar la situación de la epidemia en el mundo. El dengue cada día es una enfermedad que está creciendo en número de casos, en epidemias, en extensión geográfica. Los países de las Américas, del Caribe, sudeste asiático, Pacífico occidental, África, ya hay reportes de dengue y epidemias de dengue en África, e incluso para que se vea la seriedad del problema que va creciendo y que en estos momentos todavía no revierte, ya hay reportes de algunas epidemias en algunos lugares en Europa. La científica cubana nos dice que aún no existe una vacuna para el dengue, pero si es posible su control. El dengue hoy, la única opción que tenemos para evitar o controlar el dengue es trabajando sobre los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Hay que pensar, cuando nosotros vemos un enfermo, que lógicamente hay que evitar que haya enfermos y lógicamente hay que evitar que agrave y hay que evitar que fallezca, pero el enfermo es la consecuencia de un fenómeno. Y el fenómeno comienza por nosotros mismos, por nuestras prácticas que no son las más adecuadas. Y damos espacio a que alrededor de nuestras viviendas, el Aedes aegypti es un mosquito doméstico que vive con nosotros, que alrededor de nuestras viviendas haya sitios que pueden convertirse en sitios de cría de Aedes aegypti. En busca de iniciativas para el control del dengue, del 12 al 23 de agosto, más de 40 científicos de todo el mundo se reunirán en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Investigaciones sobre el impacto del cambio climático en el sector forestal cubano indican que dos vías para enfrentar ese proceso son la conservación y una reforestación acorde con las condiciones climáticas de cada localidad. 15 años de estudio sobre el impacto del cambio climático en el sector forestal cubano indican que el ascenso paulatino del nivel medio del mar es la principal amenaza para los bosques costeros no adaptados a vivir en inundación permanente. El trabajo estudia las alteraciones en plagas y enfermedades por los cambios de temperatura, estrés por sequía o exceso de lluvia, las afectaciones al patrimonio forestal en regiones geográficas específicas y recomienda estrategias de adaptación para cada caso. Aun cuando el cambio climático es inevitable, el doctor Arnaldo Álvarez considera que una reforestación acorde a las condiciones climáticas de cada lugar defenderá a los bosques de la isla. Dijo que Cuba, con sus vastos recursos humanos y las acciones de conservación que emprende desde hace años, está en franca ventaja con otros países para cumplir los propósitos de mitigación y adaptación al acelerado cambio climático. De hecho, hoy el 20% del territorio del país está compuesto de áreas protegidas. Eso es un nivel alto para una isla, donde además en el territorio hay que garantizar la comida y hay que garantizar los bosques. Este estudio en el sector forestal cubano aportará a otras investigaciones en los ecosistemas forestales del Caribe insular, región vulnerable y a la vez con reconocidos valores de su biodiversidad. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y fueron titulares en la emisión estelar: el impacto de la misión Milagro en los países del sur. La exigencia en El Salvador para que sean liberados los héroes cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos. Y el homenaje de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba a la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.